Bien, buenos días. El día de hoy vamos a ver cómo hacer la simulación del ciclo Otto para el proyecto del del motor de combustión interna en la materia de termodinámica. Y la simulación la vamos a hacer con el software Thermograph. Entonces, aquí tengo la imagen final que queremos lograr del ciclo Otto a partir de los datos de un motor que ustedes habrán seleccionado, y para ello necesitamos ciertos datos, como cilindrada, relación de compresión, cantidad de cilindros y potencia máxima y velocidad de giro para esa potencia máxima. Tal y como ya lo hicieron, a partir de esos datos deben calcular el volumen del punto muerto superior y el volumen de punto muerto inferior. Y con el volumen del punto muerto inferior calculan la masa del aire. Recuerden que el ciclo Otto trabaja con aire, es un ciclo ideal, no con gases de combustión, sino con aire, y es necesario calcular esa masa para obtener al final la potencia. Las condiciones que yo he tomado son 101.325 kilopascales como presión y 18 grados Celsius para el punto 2 del ciclo que vamos a ver más adelante. A continuación, entonces voy a entrar a Thermograph. Thermograph es un software educacional del Grupo Didáctica de Ingeniería Térmica del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza y es únicamente para uso académico. Y aquí en el software lo que voy a hacer es empezar a seleccionar el diagrama de propiedades. Voy a seleccionar el de presión, volumen específico, que ya lo tengo en este momento. Y a continuación las unidades las vamos a dejar como está. En el siguiente icono a mano derecha en análisis de sistema voy a seleccionar masa de control, porque es una masa, no es un volumen de control, es una masa de control, una masa fija. Y el ciclo se calculará con aires, con sustancia aire, no modelado como gas ideal, sino como gas perfecto, es decir, con gases con calores específicos constantes. Voy a cambiar las unidades para poder trabajar con las que estoy usando en mi simulación. La presión la voy a pasar a kilopascales y la temperatura la voy a pasar a grados Celsius, en este caso sale centígrados. Listo, ya estoy listo para comenzar, me devuelvo la diapositiva y lo ideal es que antes de empezar ustedes tengan un listado de los estados termodinámicos que van a simular. Es decir, este ciclo termodinámico tiene 6 estados que son los que tengo acá. Y ya conozco algunas presiones y como ya calculé volumen de punto muerto superior y punto muerto inferior, ya tengo volúmenes específicos. Entonces en el estado 1 voy a tener la presión atmosférica y el volumen específico de punto muerto superior. En el estado 2 la presión atmosférica también, porque el proceso es isobárico, y el volumen específico de punto muerto inferior. Se repiten los volúmenes, ya lo voy a ir explicando paso a paso, pero esta es la tabla con la que voy a arrancar y como se dan cuenta se están repitiendo los volúmenes. En el estado 3 y en el estado 4 tengo el mismo volumen específico del estado 1 y 5 y 6 el mismo volumen específico del estado 6, del estado 2. Y el estado 6 tiene la misma presión del estado 1. Entonces voy a arrancar a dibujar este ciclo termodinámico en Thermograph y voy a arrancar por el estado 1 y aquí tengo las propiedades de ese estado 1. Entonces me voy a Thermograph y selecciono este icono de aquí arriba que dice nuevo estado y voy a dar clic en cualquier lugar de la pantalla, en este momento no interesa. Ya tengo el estado 1 y a mano superior derecha tengo las propiedades del estado 1. Entonces voy a colocar las propiedades que había establecido en mi tabla. Tengo 101.325 kilopascales, entonces 101.325 kilopascales y 0.09266 de volumen específico. 0.09266 kilogramos por metro cúbico, perdón, el resto metro cúbico por kilogramo, y ahí sí le doy Enter. Y ya con esas dos propiedades queda fijado el estado y Thermograph calcula automáticamente todas las demás propiedades. Tengo que darle clic aquí en el botón amarillo, en el puntico amarillo, y decir que ese estado lo quiero fijo, que ya es totalmente fijo, y aparecen estos símbolos rojos que son los candados que dicen las propiedades ya son fijas. Ese estado no se puede mover. A continuación, para hacer el estado 2, el proceso es isobárico y tengo otra tabla que me explica cómo son los procesos del ciclo Otto. Del 1 al 2 isobárico, del 2 a 3 adiabático isentrópico, 3 a 4 es isocórico, 4 a 5 adiabático isentrópico, 5 a 6 isocórico y 6 a 1 isobárico.
Entonces voy a agregar un proceso isobárico para ir del estado 1 al estado 2. Entonces en Thermograph voy al icono aquí arriba de añadir procesos, sale una lista desplegable acá, la cual despliego y sale isóbaro y le doy clic en ese. Me acerco al estado 1, doy clic en el mouse y mantengo oprimido el mouse, la tecla del mouse, la tecla izquierda, y me alejo un poco hacia la derecha sin importar en este momento en dónde y suelto el mouse. Ahí ya quedó mi estado 2 listo. ¿Qué propiedad conozco del estado 2? Conozco el volumen específico, que en este caso será 0.82467. Entonces lo voy a colocar aquí en la lista de propiedades. Perdón, lo repito, 0.82467, 0.82467, Enter. Y ya, como la presión es la misma del estado 1, porque el proceso es isobárico, y fijando el volumen específico, ya conozco todo el estado. Entonces, ese estado 2, de nuevo, lo puedo dejar fijo. Entonces ya voy del estado 1 al estado 2 y estoy listo. A continuación, quiero dibujar el estado 3. Del estado 3, sé que tengo que crear un proceso entre 2 y 3 que sea adiabático y centrópico. Entonces lo voy a hacer en este momento. Entonces de nuevo, añadir proceso, despliego la lista, adiabático y centrópico, arranco manteniendo clic en el mouse, el clic izquierdo del mouse, desde el estado 2 y voy subiendo, subiendo, subiendo para crear el estado 3. Y lo suelto por acá en cualquier lugar, no importa en este momento el lugar. Del estado 3 conozco el volumen específico. El volumen específico es el mismo del estado 1, 0.09266. Entonces lo voy a colocar en Thermograph. Para el estado 3, volumen específico 0.09266, Enter. Y ya con la entropía constante y el volumen específico establecido, ya el estado 3 ya está fijo, lo puedo dejar totalmente fijo con todos los candados puestos. Observen que se me salió de la figura de la gráfica el estado 3. Para hacer zoom y que se vea todo el ciclo completo, le voy a dar clic en este icono acá abajo que dice zoom automático, aquí abajo a la derecha, a la izquierda, perdón, y allá me muestra todos los procesos que he dibujado y todos los estados. Bien, a continuación tengo que dibujar, ir al estado 4. Del estado 3 al estado 4 es un proceso isocórico, entonces voy a agregar ese proceso isocórico. De nuevo, añadir proceso, despliego la lista y le digo isócoro. Isócoro, voy al estado 3, le doy clic y empiezo a arrastrar hacia arriba para crear el proceso isócoro y el estado 4 y suelto el mouse. No importa este momento dónde está el estado 4 y de por sí no tenemos más información en este momento para el estado 4. Si me voy a mi lista de propiedades, observen que el estado 3 y el estado 4 tienen el mismo volumen específico, el proceso es isócoro. Pero no tengo más propiedades, entonces no sé en qué lugar está ubicado en mi diagrama exactamente el estado 4. No importa, más adelante lo vamos a fijar. A continuación quiero seguir con el siguiente proceso. Del estado 4 al estado 5, de nuevo tengo un proceso adiabático y centrópico. Entonces voy a Thermograph, añadir proceso, adiabático y centrópico, arranco en el estado 4 y voy bajando, bajando, bajando para crear el estado 5. Lo voy a soltar en cualquier lugar, lo suelto por aquí. El estado 5 conozco una propiedad, me devuelvo acá, y del estado 5 sé que el volumen específico era el mismo volumen específico del estado 2. Entonces puedo fijar ese volumen en Thermograph, 0.82467. Entonces del estado 5, lo repito, 0.82467, 0.82467, Enter. Y ya me quedó ubicado con el volumen específico que quiero. En el estado 5, en este caso, voy a fijar solamente el volumen específico. No quiero que el estado 5 se mueva en la dirección horizontal, es decir, a derecha o izquierda, en ese caso. Ya tengo listo el estado 5. Ahora me voy a acercar mucho ahí, voy a hacer zoom. Para hacer zoom me voy a esta lupa que está arriba a la izquierda, este icono que se llama zoom, y hago zoom con un recuadro y allá me acerco a el estado 5. Quiero crear el estado 6. Voy a mirar mis procesos. Del estado 5 al estado 6 voy a un proceso isócoro o isocórico. Entonces de nuevo, añadir proceso
isócoro, arranco en 5 y voy bajando despacio hasta 6, no importa, lo suelto en este momento, no importa. Pero de 6, del estado 6, sí conozco propiedades. Yo sé que el estado 6 tiene la misma presión que el estado 1. Entonces voy a colocar esa presión en el estado 6. Entonces para el estado 6 voy a establecer que la presión es 101.325 kilopascales para mi caso. Y ya con el volumen específico fijo, porque es isócoro el proceso, y con la presión fija ya puedo fijar totalmente el estado 6. Estado 6, totalmente fijo. Para terminar me falta un proceso que sería el proceso que va desde 6 hasta 1, porque el ciclo se cierra. Recuerden que un ciclo es una serie de procesos que terminan en el mismo estado. Entonces tengo que cerrar volviendo al estado 1. Entonces tengo un proceso del estado 6 al estado 1 isobárico, lo voy a agregar en Thermograph. Primero me voy a alejar para poder ver el estado 1, entonces vuelvo a darle zoom automático, ya veo todo el ciclo termodinámico, y le digo agregar, añadir proceso, en este caso isóbaro. Me acerco al estado 6, doy clic y empiezo a arrastrar el mouse, presiono la tecla control. No, voy a borrar eso, voy a volverlo a hacer, discúlpenme un segundo. Aquí con el borrador, con la goma, voy a borrar el estado 7 y eso borra el proceso que acabo de crear porque lo estaba haciendo de una forma no apropiada. Entonces de nuevo, añadir proceso, isóbaro, listo. Voy a ir a 6, pero antes de darle clic en 6, como quiero que 6 se una con 1, voy a darle clic, voy a mantener la tecla control oprimida en el teclado. Ya la tengo oprimida, ahora sí me acerco al estado 6, ahí estoy manteniendo oprimida la tecla control todo el tiempo. Le doy clic con el botón izquierdo en el mouse en el estado 6 y empiezo a alargar, acercándome al estado 1, acercándome al estado 1. Y cuando llego al estado 1 suelto el mouse y ya puedo soltar la tecla control. Y como se dieron cuenta, no creó un nuevo estado 7, sino que unió el estado 6 con el estado 1. Eso lo puedo ver aquí arriba en mi tabla de propiedades. Y observen que arriba dice proceso 6.1, no proceso 6.7, no creó un estado 7, sino unió el estado 6 con el estado 1 en un proceso isobárico. Entonces ya tengo listo ese proceso. Ya tendría todos los procesos listos en Thermograph. Sin embargo, como les había dicho, todavía tengo un estado que es libre, todavía no me está quedando igual como lo tengo acá, porque el estado 4 debe ser más arriba, es probable que sea más arriba. Observen que aquí arriba, en los iconos de arriba, el icono modificar, que es el que tiene una mano, está activado, entonces se activa por defecto. Si yo cojo con el mouse, con esa herramienta activa, el estado 4 todavía lo puedo mover para arriba y para abajo, porque no está fijo. Recuerden que los demás estados los dejé fijos. Por ejemplo, el estado 3 es fijo y no lo puedo mover para ningún lado. Lo mismo el estado 1 es fijo, no lo puedo mover. Pero el estado 4 no es fijo, lo único fijo que dijimos del estado 4 fue su volumen específico. Y pues no lo puedo mover sino en volumen específico constante. Para saber en dónde está ubicado el estado 4, tengo que hacer dos cosas primero. Primero tengo que colocar cuánto es la masa de mi ciclo, la masa del aire que usa el ciclo termodinámico. Ya la había calculado para mi caso específico, en mi caso es 751.35 por 10 a la menos 6 kilogramos. Entonces voy a colocar ese valor en Thermograph. Entonces aquí donde dice M minúscula, que es la masa, es 751.35 E a la menos 6, 10 a la menos 6, Enter. Y ahí ya recalcula todas las propiedades, o más bien todos los trabajos y los calores a partir de esa masa. Listo, ya tengo esa masa y la energía que debería producir el ciclo la puedo calcular a partir de la potencia necesaria. Es decir, si la potencia necesaria son 65 kilowatts y la velocidad de giro son 5000 RPM, que significa que 2 revoluciones del cigüeñal, es decir, un ciclo de 4 tiempos, que son 2 revoluciones del cigüeñal, se da en 24 por 10 a la menos 3 segundos, 24 milésimas de segundos, y tengo 4 cilindros del motor. Eso significa que el ciclo termodinámico debería producir 390 julios. Es decir, los 4 cilindros con un trabajo cada uno de 390 julios
en un ciclo completo de 4 tiempos, o sea, 2 revoluciones, que son 24 milésimas de segundo, me producirá 65 kilowatts. Es lo que quiero producir o es lo que produce el motor en la vida real. Por eso, ese cálculo que acabo de hacer, o lo hice anteriormente, me dice que el ciclo termodinámico debería producir 390 julios. Entonces, en Thermograph, observen que aquí, debajo del ciclo de potencia, me está diciendo aquí en rojo a mano izquierda, estoy moviendo el mouse alrededor, a ver si lo puedo seleccionar, no, 0.093 kilojulios. Lo voy a pasar a julios, arriba en unidades, energía, quiero ver julios, listo. Me dice que el ciclo en este momento está produciendo 93.23 julios. Yo quiero que produzca 390 julios. Por lo tanto, voy a empezar a subir el estado 4, el estado 4, el estado 4. Lo voy subiendo y observen que va aumentando la cantidad de trabajo realizado. Voy a desplazar un poco el ciclo hacia abajo, cojo la barra de las presiones con el mouse y la arrastro hacia abajo. Para poder arrastrar el estado 4 hacia arriba, un poco más, un poco más, un poco más, tengo que seguir subiendo. Quiero llegar a ¿cuánto? A 390 julios, sigo subiendo, 348, 372, 380, ya casi. Pasé un poco, voy a ajustar la presión para acercarme lo más posible a esos 390 julios. Si no me falla la memoria, era 6.000 cerrados, no, muy poquito, 6.000 kilopascales, un poquito más, creo que es por aquí. Bajémosle a... aquí está, ahí está, dejémoslo ahí. Entonces, con 6.090 kilopascales produzco 390 julios, con unas décimas un poquito más. El estado 4 ya lo puedo fijar ahí, ya sé cuál es la presión del estado 4, entonces el estado 4 totalmente fijo, y voy a mirar el ciclo completo haciendo suma automático. Y ya me quedó el ciclo listo para producir los 390 julios que requiero. Y ya, como el ciclo produce lo que quiero, ya tengo todas las propiedades termodinámicas de todos los estados. Es decir, en esta tabla de estados ya puedo llenar temperaturas y presiones de todos los estados sacándolos de este listado. Entonces aquí puedo ir arriba en este seleccionar proceso, mirar por ejemplo el proceso del estado 1 al estado 2 y sacar los datos del estado 1 y del estado 2. Por ejemplo, la temperatura del estado 1 la puedo aquí copiar y traer y pegar acá. A pegarla, bueno, peguémosla directamente. Lo mismo la temperatura del estado 2, la puedo traer y la puedo pegar aquí. Listo. Y así puedo seguir mirando los demás procesos aquí arriba y ir trayendo las propiedades para llenar esta tabla de propiedades completa. Lo mismo en la tabla de procesos. En la tabla de procesos tengo que traer el trabajo de frontera. Entonces del proceso 1 a 2, el trabajo de frontera, me devuelvo al proceso 1 a 2 y me dice aquí, trabajo de frontera de 55.7283 julios. 55.7283 julios. Del estado 2 al estado 3, voy a mirar del estado 2 al estado 3, menos 219.43 julios. Menos 219.43 julios. Del estado 3 al estado 4, 0 julios, porque es un proceso isocórico, no consume ni produce calor, trabajo de frontera, y puedo seguir así hasta llegar al final a mis 390.018 julios de trabajo total, que sería la suma de todos estos. Eso ya lo he visto Thermograph, solamente traje los datos aquí. Ya con eso entonces tengo lista la gráfica de Thermograph la puedo sacar aquí arriba en archivo, imprimir y guardar imagen, le digo que quiero mirar el diagrama con los ejes y que no quiero ver el marco y no quiero ver el fondo para que me quede de fondo blanco, que es más agradable. Y aquí le digo imprimir y la guardo en donde quiera yo guardarla. Perdón, imprimir no es, discúlpenme, guardar, obviamente. A ver, ¿qué pasó? Ya está. Guardar, aquí está guardándola como .png, formato PNG, y yo escojo dónde guardarla para poderla adjuntar a las diapositivas de la exposición.
Ya con eso lo único que faltaría es que hicieran la gráfica de la potencia en función de la velocidad de giro. Esta la puedo hacer mejor con Excel o con cualquier programa de graficado. En esta ecuación de acá, lo único que tengo que cambiar es la velocidad de giro, es decir, para 5000 RPM produzco 65 kilowatts. Listo, ya tengo para 5000 RPM 65 kilowatts. Ahora, por ejemplo, para 4000 RPM en mi caso, entonces vengo a esta ecuación, pongo 4000 RPM, cambiará esta revoluciones por segundo, cambiará el tiempo que le toma a el ciclo, las dos revoluciones de cigüeñal, realizarse y por lo tanto cambiará este tiempo aquí abajo y por lo tanto me dará otro valor diferente de potencia. Y eso es lo que he colocado acá, para 4000 revoluciones por minuto, genero unos 52, creo más o menos, kilowatts. Para 3000, alrededor de 40 kilowatts. Para 2000 RPM, alrededor de 28 kilowatts. Y para 1000 RPM, alrededor de unos 12 kilowatts. Pero pues lo calculé, todos esos puntos los calculé con esta ecuación cambiando la velocidad de giro. En la vida real, esta curva no es tan línea recta, es más como una especie de parábola, llegando al máximo en 5000 y empieza a caer por fricción después de 5000. Pero pues recuerden que el ciclo Otto que estamos simulando es un ciclo ideal, es un ciclo que no tiene en cuenta fricción, por ejemplo, ni reversibilidades, entonces pues no me va a dar la curva real. Pero pues es una buena aproximación para que vean cómo puedo simular ese ciclo y obtener el trabajo del ciclo y las propiedades del ciclo, y pues lo que nos interesa en este caso era la temperatura y presión máxima. Pues para diseñar el motor a combustión interna necesito estimar esas temperaturas y presiones máximas que serán en algún estado que ustedes me tienen que decir cuál es. Bien, con eso terminamos entonces esta simulación. Los veo entonces en la exposición de la misma. Que tengan buen día.